El primer disparo fue para marcar el ritmo, el segundo para dar una lección. Los estadounidenses no vinieron a luchar, vinieron a dividir. Primero pusieron a los hombres de rodillas, sin juicio, sin preguntas. Los disparos se sucedieron rápidamente, casi con eficacia. Los cuerpos quedaron donde habían caído, como advertencia y como basura. Nadie comprobó si aún respiraban. No era necesario. A las mujeres las dejaron de pie. Estas no, dijo el oficial, levantando la mano. Son más valiosas vivas. La frase no era cruel, era contable. Si esta historia te ha impactado desde el principio, mírala hasta el final. Dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Porque lo que ocurrió aquí fue peor que la muerte. Las ataron de dos en dos con cuerdas cortas, como animales que no deben correr. Las empujaron hacia carretas sin mirarlas a la cara. Algunas gritaban nombres que ya no tenían respuesta. Otras no decían nada porque el silencio parecía menos peligroso que la voz. «Muévanse», ordenó un soldado. No es personal. El camino fue largo. Polvo en la boca, sol en la nuca, agua racionada. Cuando una caía, la levantaban a golpes, no para ayudarla, sino para que siguiera siendo útil. Nadie moría por descuido. Morir era una pérdida. «Si no camina, la vendemos más barata», dijo uno. «O la cambiamos por otra», respondió otro. Las carretas avanzaban como si llevaran grano. No había nombres, no había edades, solo conteo. Cuando una mujer pidió ver a su hijo por última vez, el soldado ni siquiera entendió la frase. «Después», dijo. «Siempre después». No hubo después. Al caer la noche, el campamento improvisado se cerró con guardias. Las mujeres dormían atadas. Algunas sangraban, otras temblaban sin hacer ruido. Nadie las consoló, nadie las amenazó. El mensaje ya estaba claro. La muerte había sido rápida para otros. Para ellas no estaba prevista. Una de las mujeres con la cara hinchada y los labios secos miró los cuerpos que habían quedado atrás en la ruta. No lloró. Pensó algo que no se atrevió a decir en voz alta. Ellos tuvieron suerte, porque morir había sido inmediato, porque morir había sido el final. Lo que las esperaba no era el fin de nada, era el comienzo de un uso constante, repetido, legalizado. Una vida estirada hasta que dejara de parecer vida. Cuando las carretas se pusieron en marcha de nuevo, ninguna preguntó a dónde iban. Todas entendieron lo mismo al mismo tiempo. La muerte había pasado de largo. Y eso era lo peor. El mercado no olía a sangre, olía a cálculo. Las bajaron de las carretas al amanecer, cuando la luz aún era blanda y las sombras ayudaban a no mirar demasiado. Las pusieron en fila, descalzas, con la ropa rota del viaje. Un hombre caminó delante de ellas con una vara, levantando mentones, separando brazos, revisando dientes como si buscara fallas en una herramienta. «Esta es joven», dijo. «Aguanta». «¿Ha parido?», preguntó otro. «Todavía no. Mejor precio». Las mujeres no sabían dónde posar la mirada. Si miraban al suelo, las golpeaban para que mostraran la cara. Si miraban a los hombres, les decían que bajaran los ojos. El error era constante, el castigo automático. «Nombre», ordenó un escribiente sin levantar la vista. Una de ellas respondió con voz quebrada. El hombre frunció el ceño. «No», dijo, «ese no, aquí no sirve». Tomó la pluma. «Desde ahora, Ana». La palabra cayó como una tapa. No hubo discusión. A la siguiente le cambiaron el nombre antes de que abriera la boca. A la tercera le quitaron el apellido para simplificar. «Así es más fácil llevar cuentas», comentó un comerciante. «No te encariñas». La subieron a una tarima baja. Los hombres se acercaron sin prisa. Comentaban entre ellos como si no estuvieran presentes. «Esa va a durar. Esta no, pero sirve para trabajo pesado». «¿Cuánto por el lote?». Una mujer intentó cubrirse el pecho. El golpe fue inmediato. «No te escondas», dijo el vendedor. «Aquí se viene a mostrar». Las risas fueron cortas, incómodas, pero suficientes. No había espectáculo, había rutina. La humillación no necesitaba exageración cuando era parte del proceso. «¿De dónde vienen?», preguntó alguien. «Por costumbre». «Da igual», respondió el comerciante. «Ya no vienen de ningún lado». Los precios variaban según edad, estado del cuerpo, obediencia aparente, no según historia, no según pérdida. El pasado no aumentaba el valor, lo disminuía. Cuando una mujer cayó al suelo por el calor, no detuvieron la venta. «Levántala», ordenó uno. «Si no puede, baja el precio». La levantaron. Temblaba.
Nadie la miró a los ojos. Al final de la mañana las filas se habían roto. Cada mujer estaba detrás de un hombre distinto, marcada con tiza, cuerda o papel. Algunas fueron separadas sin despedida. Otras se quedaron juntas solo por azar, no por piedad. Recuerden, dijo el comerciante contando monedas, no son personas difíciles, solo hay que romperles la idea de que lo son. El escribiente cerró el libro. Los nombres nuevos estaban limpios, ordenados, sin tachaduras. El mercado había funcionado. Cuando las empujaron hacia sus nuevos destinos, ninguna gritó, no porque no doliera, sino porque ya habían entendido algo esencial. Aquí no se compraban cuerpos, se compraba silencio prolongado. El mercado no fue el peor momento, fue el momento en que quedó claro que lo peor estaba organizado. El reparto fue rápido, sin ceremonia, sin explicaciones. A unas las llevaron a cocinas y campos, a otras a habitaciones que no figuraban en ningún plano. El criterio no era coherente, pero sí constante. Todo debía servir. El cuerpo, la fuerza, el silencio. «Esta trabaja», dijo un hombre señalando manos callosas. «Esta acompaña», respondió otro mirando sin pudor. «La otra se revende». Nadie preguntó nada. Nadie necesitó hacerlo. Las jornadas empezaban antes de que saliera el sol. Trabajo hasta que los músculos temblaban. Si alguien caía, la levantaban. Si lloraba, la apartaban. No por compasión, sino para no interrumpir el ritmo. El sistema no toleraba pausas. Por las noches, el uso cambiaba de forma, no de fondo. «Ven», ordenaban. «No hagas ruido». Las puertas se cerraban. El resto aprendía a no escuchar. Aprendía a quedarse quieta, a medir la respiración para no llamar la atención. El dolor no era excepcional. Era parte del horario. Algunas quedaron embarazadas. No fue sorpresa. Fue cálculo. «Sirve», comentó un comprador. «Más adelante vale doble». El embarazo no protegía. Al contrario, se volvió otro control. Más trabajo hasta que el cuerpo no daba. Menos comida para no malacostumbrar. Cuando el parto llegaba, no había cuidado. Solo prisa. Los niños duraban poco con sus madres. «No te encariñes», decían. «No es tuyo». Lo separaban temprano. A veces el mismo día. A veces semanas después. El llanto no cambiaba nada. El niño iba a otra mano. La madre volvía al trabajo con una ausencia nueva, precisa, imposible de llenar. «Se acostumbran», aseguraba un capataz. «Siempre se acostumbran». Algunas intentaron resistir. No duraron. El castigo no era solo para quien fallaba, era para las que miraban, para que aprendan, explicaban. Y aprendían. La reventa llegó como una segunda captura. Nuevos nombres, nuevas reglas, el mismo uso. Las mujeres que habían pasado por varias manos ya no preguntaban nada. Sabían que cada traslado borraba una parte más de lo que habían sido. «¿De dónde vienes?», preguntó una vez un comprador. «De aquí», respondió ella. Era verdad. El pasado ya no servía para nada. Con los años, el patrón se volvió claro. No había salida individual. Las que intentaban escapar solas no llegaban lejos. Las que enfermaban eran descartadas. Las que sobrevivían lo hacían aceptando algo que parecía peor que morir. Seguir estando disponibles. Una noche, en un cuarto sin ventanas, una de ellas pensó lo mismo que otras habían pensado antes, en silencio. No era una vida que se pudiera ganar. Era una vida que solo se podía aguantar. Y eso fue lo que entendieron todas, casi al mismo tiempo sin decirlo. El sistema no esperaba obediencia ciega, esperaba desgaste, esperaba que el tiempo hiciera el trabajo que la violencia empezaba. No había salida visible, no había rescate posible, no había final cercano. Lo que había era uso constante, repetido, normalizado. Y la certeza lenta de que la muerte habría sido más corta, pero no les había sido concedida. El castigo no buscaba corregir, buscaba organizar el miedo. Cuando una mujer tardó en levantarse, no la golpearon a solas, la sacaron al patio, a todas, la hicieron arrodillarse bajo el sol, con los brazos extendidos, mientras el capataz hablaba como quien explica un procedimiento. «No es por ella», dijo, «es por ustedes». La vara cayó una vez, luego otra, no rápido, no fuerte al principio, lo suficiente para que el sonido se grabara. A la tercera alguien apartó la mirada. El capataz se detuvo. «Mírenla». El golpe siguiente fue para la que había bajado los ojos. Aprendieron la regla. El castigo es colectivo porque el miedo se comparte. Si una resistía, todas pagaban. Si una hablaba, todas callaban más fuerte después.
Las mujeres empezaron a medir sus gestos con cuidado. No solo los propios, los ajenos, un paso de más, una pausa mal calculada, un suspiro que se oía. Cualquier detalle podía volverse excusa. Otra vez, ordenaban. Para que quede claro, había castigos sin golpes, peores, días sin agua, noches sin dormir, trabajo duplicado, separaciones temporales que nunca se revertían. El sistema prefería los métodos que no dejaban marcas visibles. Las marcas internas duraban más. Cuando una intentó huir, la trajeron de vuelta al amanecer, descalza, sangrando. No la escondieron. Esto es lo que pasa, dijo el dueño. Para que no vuelvan a pensar en ideas, no la mataron, la dejaron viva. Esa fue la lección. Las mujeres aprendieron a contar los pasos del castigo como se cuenta el clima, a reconocer cuándo venía, a preparar el cuerpo para aguantarlo sin romperse del todo. El miedo dejó de ser sorpresa y se volvió estructura. Si obedecen, no pasa nada, repetían. Era mentira, pero funcionaba. Con el tiempo, el castigo dejó de necesitar órdenes. Bastaba una mirada del capataz para que el silencio cayera. Bastaba una ausencia para que todas entendieran que alguien había sido movida, vendida, borrada. El miedo hizo su trabajo. Aplanó diferencias, borró impulsos, volvió a las mujeres previsibles. Eso creían. Lo que no vieron fue el efecto secundario. Cuando el castigo se repite, se vuelve predecible. Y lo predecible se puede estudiar, medir, usar. Una noche, mientras limpiaban en silencio, una de ellas pensó algo que no dijo. El castigo ya no enseñaba obediencia, enseñaba patrones. ¿Quién grita primero? ¿Quién mira? ¿Quién se acerca demasiado? ¿Quién se confía? El miedo había sido perfeccionado como herramienta de control. Y sin saberlo, había empezado a dejar instrucciones. La resistencia abierta terminó sin anuncio. Simplemente dejó de ocurrir. No hubo más intentos de huida, no más gritos, no más miradas que desafiaban. Desde fuera parecía rendición. Desde dentro fue otra cosa. Las mujeres empezaron a adaptarse. Se levantaban antes de que las llamaran. Trabajaban sin discutir. Respondían con el tono correcto. Aprendieron qué capataz prefería obediencia silenciosa y cuál se calmaba con una palabra bien puesta. No por sumisión, sino por lectura. Esa ya entendió, dijo un dueño satisfecho. Así da gusto. No había entendido lo que él creía. Mientras limpiaban, escuchaban. Mientras servían, memorizaban. Mientras cosían, contaban pasos. Los nombres se quedaban pegados como polvo. ¿Quién firmaba? ¿Quién cobraba? ¿Quién transportaba? ¿Qué día llegaban las carretas? ¿Qué noche se cerraban los libros? ¿Qué hombre bebía antes de dormir y cuál nunca bebía? Mañana sale otro lote, comentó un comerciante sin bajar la voz. ¿Cuántas? Preguntó otro. Las de siempre, las que no dan problemas. Las que no dan problemas se miraron sin mirarse. Aprendieron las rutas sin caminar por ellas, los sellos sin tocarlos, las llaves por el sonido que hacían al girar. Aprendieron qué documentos valían más que una vida y cuáles solo servían para justificarla. Una de ellas empezó a fingir que no sabía leer, otra que no entendía números. Así nadie se cuidaba al hablar delante de ellas. Es solo una mujer, decían. ¿Qué va a hacer? La frase se volvió útil. La adaptación también fue interna. Dejar de esperar justicia, dejar de contar los días, dejar de pensar en sí y empezar a pensar en cómo. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Ahora informaba. No hubo reuniones, no hubo pactos hablados. La coordinación nació de la repetición. De gestos mínimos, de objetos dejados donde no debían estar y recogidos por quien sabía mirar. De silencios que significaban anota esto. Cuando una mujer era trasladada a otro rancho o vendida a otra mano, no era solo una pérdida, era una extensión. Llevaba consigo nombres, hábitos, fallas. El sistema creía que dispersaba. En realidad, conectaba. Se adaptaron demasiado bien, comentó un capataz. Ya no causan problemas, exacto. Porque la adaptación no fue resignación, fue preparación. Cada día sin castigo visible añadía información. Cada noche sin gritos permitía pensar un poco más lejos. La vida se volvió tolerable no porque mejorara, sino porque empezaba a servir para algo más que aguantar. Morir ya no era la única alternativa imaginable. Sobrevivir empezaba a tener dirección. Y aunque nadie fuera capaz de notarlo todavía, algo había cambiado. El sistema seguía usando a las mujeres, pero ellas habían empezado a usarlo a él. La red no nació de un plan,
Nació de la necesidad de no volverse locas. Empezó con gestos que nadie habría llamado comunicación. Una tela doblada de cierta forma, un nudo distinto en una cuerda, un plato dejado en un lugar que no correspondía. Cosas pequeñas, fáciles de ignorar, imposibles de castigar sin parecer ridículos. ¿Quién dejó esto aquí?, preguntó un capataz una vez. No sé, respondieron. Siempre estuvo, mentían todas. Y ninguna al mismo tiempo. Una mujer que era trasladada a otro rancho dejaba atrás algo mínimo, una marca en la pared, una palabra repetida 2 veces, una pausa antes de responder. La siguiente sabía leerlo. No como mensaje completo, sino como indicio. Aquí pasan cosas, aquí escucha, aquí anota. Aprendieron a pasar información sin hablar. Una lista de nombres podía viajar escondida en una canción repetida mal. Un horario, en el momento exacto en que alguien pedía agua. Un aviso, en un error fingido. Torpe, decían los dueños, pero sirve. Servía demasiado. La red no tenía centro, no tenía líder. Eso la hacía resistente. Si una desaparecía, otra recogía lo que había quedado. Si una era castigada, el castigo mismo se volvía información. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién miró? ¿Quién disfrutó? Los traslados, pensados para romper vínculos, los fortalecieron. Cada mujer movida llevaba consigo fragmentos del sistema, nombres de compradores, rutas de carretas, fechas de pago, hábitos nocturnos. Al llegar a otro lugar no empezaba de cero, sumaba. ¿La nueva?, preguntaban. Sí, respondían. No habla mucho, mejor así. Los hombres seguían creyendo que el silencio era derrota. No entendían que el silencio organizado es archivo, que la memoria compartida no necesita palabras y el entorno se repite. En algunos ranchos las mujeres no se conocían por nombre, no hacía falta, se reconocían por función, la que escucha, la que observa, la que recuerda. Ninguna sabía el alcance total de la red. Eso también era parte de la protección. El espectador, desde fuera, no vería nada especial, solo mujeres trabajando, miradas bajas, rutina. Lo que no se veía era el flujo constante de datos mínimos acumulándose durante años sin levantar sospecha. Una noche, mientras limpiaban después de una cena, una de ellas dejó caer una copa a propósito. El sonido fue seco, demasiado fuerte. Otra se giró, asintió una vez. Nada más. Eso fue suficiente. La red seguía creciendo sin nombre, sin forma clara. No buscaba venganza todavía. Buscaba comprensión total, saber cómo funcionaba todo para, llegado el momento, tocar el punto exacto. Aún no se veía el final, aún no se entendía el tamaño. Pero la red ya existía, y cuando algo así existe el tiempo suficiente, deja de ser invisible. Solo espera el momento de tensarse. Los años pasaron sin anuncio, no como progreso, sino como desgaste acumulado. Algunas mujeres dejaron de verse de un día para otro. No hubo despedidas, no hubo preguntas. El sistema tenía palabras limpias para eso. Reventa, traslado, intercambio. Para quienes se quedaban era simplemente desaparecer. Se la llevaron, decían, a otro sitio. Nadie preguntaba cuál. Preguntar era inútil. Pero no todas las desapariciones eran pérdida. Cada mujer que salía del rancho llevaba consigo algo más que su cuerpo cansado. Llevaba rutas memorizadas, nombres repetidos en voz alta demasiadas veces, sellos vistos de reojo, costumbres observadas durante años. Al llegar a un nuevo lugar no empezaba desde cero, encajaba. Esta ya sabe trabajar, decían los nuevos dueños. Sí, respondían. No da problemas, no los daba, los anotaba. Así la red se estiró sin que nadie la viera crecer. No hacia arriba, sino hacia afuera. Ranchos conectados por mujeres que nunca se conocieron directamente, pero compartían el mismo aprendizaje. Casas distintas, mismas reglas, nuevos rostros, mismos abusos. El patrón se repetía ahí. Con él, la lectura se hacía más precisa. Algunas murieron en el camino. Nadie lo niega. Pero las que sobrevivieron no lo hicieron por suerte. Lo hicieron porque aprendieron a durar. Y durar en ese sistema era una forma de resistencia silenciosa. ¿Cuántas quedan de las primeras?, preguntó un comerciante una vez. Pocas, respondieron. Las demás ya no sirven. Sirven más que nunca. Las mujeres que no murieron entendieron algo que los dueños nunca consideraron. La dispersión no rompe una red cuando la red no depende del contacto directo. Cada traslado multiplicaba los puntos de acceso. Cada venta añadía una pieza al mapa completo. Ninguna tenía el plano entero. No hacía falta.
Cada una conocía su tramo, su rutina, su grieta. Juntas, sin verse, cubrían todo. El sistema se sentía seguro porque los rostros cambiaban, porque los nombres se perdían, porque el tiempo pasaba. No vio que lo único que no cambiaba era la memoria. A finales de 1843 algo empezó a tensarse. No un motín, no una huida, una sincronía leve. Errores pequeños en distintos lugares, el mismo mes. Un documento mal guardado aquí, un pago retrasado allá, un capataz enfermo en una ruta que antes no fallaba. Pura casualidad, dijeron. Lo dijeron porque necesitaban creerlo. Las que no murieron ya no pensaban en sobrevivir día a día, pensaban en cuándo. El final no tenía fecha escrita, pero el terreno estaba listo. La red ya no crecía, esperaba. Y cuando una red deja de expandirse y empieza a tensarse, no lo hace para sostener, lo hace para caer sobre algo. El error no fue descuido, fue confianza. Después de años sin rebeliones visibles, sin huidas exitosas, sin gritos que interrumpieran la rutina, los dueños empezaron a relajarse. No de golpe, poco a poco, como se relaja quien cree haber ganado. «Ya están rotas», dijo un comerciante sirviéndose otra copa. «Mira cómo trabajan». Las mujeres caminaban con la cabeza baja, los movimientos medidos, la voz justa. No discutían, no pedían, no miraban a los ojos más de lo necesario. Exactamente lo que el sistema esperaba ver cuando funcionaba. «Dales más tareas», ordenó uno. «No se quejan», les dieron acceso. Primero fue a cocinas donde se hablaba sin cuidado, luego a despachos donde se dejaban papeles sobre la mesa. Después a llaves, a horarios, a cuentas menores que no importaban. El control seguía ahí, pero ya no era obsesivo. El miedo había hecho su trabajo. Y por eso lo bajaron la guardia. «Esa puede llevar esto», decían. No entiende nada, entendía todo. Las mujeres empezaron a moverse por espacios antes vedados, a entrar solas en habitaciones, a limpiar oficinas al caer la noche, a acompañar carretas por comodidad. Nadie revisaba 2 veces. ¿Para qué? Eran mercancía gastada, herramientas usadas. «Mientras estén vivas, sirven», comentó un dueño. «No van a morder la mano». La frase se repitió con variaciones. El sistema confundió obediencia con vacío. Creyó que la sumisión prolongada borra la memoria. No entendió que el silencio sostenido acumula. Una noche 2 comerciantes discutían cifras delante de ellas. «Esta ruta nos da más de lo que parece». «Sí, pero no la cambies todavía. Déjala así». Las mujeres siguieron limpiando, anotando sin escribir, conectando sin hablar. Los castigos se redujeron. No porque hubiera piedad, sino porque ya no parecían necesarios. El miedo estaba instalado. Eso creían. Y cuando un sistema deja de castigar, lo hace porque cree que ya no hay voluntad que quebrar. Ese fue el error final, porque las mujeres no estaban rotas, estaban desgastadas, que es distinto. El desgaste quita ruido, no intención, quita impulsos, no pensamiento. Y el sistema, cómodo en su propia repetición, dejó de mirar donde siempre había mirado. «No harán nada», decían. ¿Qué podrían hacer? Podían esperar, podían coordinar sin verse, podían usar la misma confianza que las había destruido para abrir todas las puertas a la vez. El error no fue darles acceso, fue olvidar por qué se lo habían negado al principio. Cuando los dueños bajaron la guardia, la red ya estaba completa. Solo faltaba una cosa, el momento. La noche no tuvo un centro. Por eso funcionó. Empezó en una cocina donde nadie vigilaba. Una mujer probó la sal, ajustó el fuego y cambió una jarra por otra. No apresuró nada. El veneno no necesitaba dramatismo, necesitaba tiempo. En otra casa, a kilómetros, alguien dejó una lámpara demasiado cerca de unas telas secas. El viento haría el resto. Los hombres cenaron como siempre. Hablaron de precios, de rutas, de buenos meses. Rieron, brindaron. Nadie notó que las mujeres se movían menos de lo habitual. Nadie se preguntó por qué. «Mañana firmamos», dijo un comerciante. «Todo queda cerrado». En un despacho distinto, una mujer abrió un cajón que nunca había estado cerrado con llave. Sacó libros de cuentas, cartas con sellos, listas de nombres. No los robó, los copió y luego los dejó donde estaban. En otro lugar, alguien sí los quemó. No todos, solo los necesarios para que el resto perdiera sentido. El fuego apareció casi al mismo tiempo en 3 ranchos. Pequeño al inicio, controlable. Los hombres corrieron a apagarlo. Como siempre.
No sabían que las salidas correctas estaban cerradas, que las cubetas no estaban llenas, que los caballos habían sido soltados horas antes. ¡Agua!, gritó alguien. ¡No hay! En una ruta secundaria, una carreta volcó en un punto exacto del camino. No por accidente, sino porque alguien había aflojado el eje días antes. Los guardias murieron aplastados. Nadie los esperaba. Las enfermedades comenzaron antes del amanecer. Fiebre súbita, vómitos, debilidad en hombres que habían sido sanos la noche anterior. Los médicos improvisaron explicaciones. El pánico llegó antes que el diagnóstico. «Es la comida», dijo uno. «No», respondió otro. «Es algo más». En un mercado, dos comerciantes se acusaron mutuamente cuando faltaron documentos. La discusión escaló rápido. Las armas estaban cerca. El duelo no fue oficial. Fue conveniente. «Tú lo hiciste». «Mientes». Nadie intervino. Las mujeres no se reunieron, no se miraron, no celebraron. Cada una cumplió su parte mínima y volvió a su sitio como si nada hubiera pasado. La coordinación no necesitó órdenes esa noche, necesitó memoria compartida. Al amanecer, el mapa estaba roto. Muertos en lugares clave, incendios accidentales, archivos ilegibles, rutas interrumpidas, compradores sin vendedores, vendedores sin pruebas. El sistema tan seguro de su rutina despertó sin engranajes. «¿Qué pasó?», preguntó un juez. «Todo», respondió otro. Y nada a la vez. La cadena cayó porque cayó entera. No hubo un culpable visible. No hubo un punto único para reconstruir. Cada intento de arreglo chocó con otro vacío. Cada explicación encontraba un documento perdido o una firma quemada. Para cuando el sol estuvo alto, ya era tarde. No para morir, eso había pasado, sino para entender. La noche no había sido un ataque, había sido una corrección simultánea. Y las mujeres, esas que no daban problemas, seguían ahí, limpiando, sirviendo, en silencio. La culminación no fue un grito, fue un colapso ordenado. Las consecuencias no llegaron con un golpe, llegaron como una caída lenta. Primero fueron los arrestos silenciosos, un comerciante detenido para aclarar cuentas, un capataz desaparecido camino al juzgado, un juez que dejó de firmar porque ya no tenía qué sostener. Luego vinieron los bancos cerrados, las deudas que nadie pudo explicar, los socios que se traicionaron para salvarse. «No encaja», decían, «no». Todo estaba en regla. No lo estaba. Nunca lo estuvo. Los archivos incompletos empezaron a delatar más que cualquier confesión. Rutas sin respaldo, ventas sin firma válida, nombres que aparecían en un libro y no en otro. La cadena no se rompió por un eslabón débil, sino porque todos dependían del mismo silencio, y el silencio había sido retirado. Algunos hombres huyeron, otros intentaron comprar tiempo. Hubo incendios oportunos, suicidios dudosos, duelos tardíos. El sistema se devoró a sí mismo intentando borrar pruebas que ya no existían completas. «¿Quién empezó esto?», preguntaron. No hubo respuesta. Las mujeres no estaban cuando llegaron las preguntas. No estaban en los ranchos vacíos. No estaban en los mercados cerrados. No estaban en las listas. No dejaron nombres que reclamar ni rostros que señalar. Simplemente no estaban. Algunas se fueron juntas sin conocerse. Otras solas. Otras hacia lugares donde nadie preguntaba de dónde venían. No cargaron recuerdos visibles. No buscaron justicia escrita. No quisieron testigos. Sobrevivieron. Y sobrevivir, después de todo lo que les habían hecho, fue el acto más violento contra el sistema que intentó borrarlas. Porque el sistema necesitaba que murieran, que se rompieran, que desaparecieran sin dejar huella. No estaba preparado para mujeres que aguantaran lo inaguantable y lo devolvieran convertido en caída estructural. No ganaron por fuerza, no ganaron por armas, ganaron por duración, porque vivieron más de lo que debían, recordaron más de lo permitido y esperaron el tiempo suficiente para que todo encajara. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos miras. Y ahora dime, ¿fue justicia o la única respuesta posible a algo peor que la muerte?